la fortaleza de la oración. Por lo general oramos a Dios. Le oramos, le pedimos a Dios con todo el corazón. Queremos su ayuda. Muchas veces la oración se hace, por lo general, la hacemos mecánica. Pero la oración es para acordarnos de Dios, para darle gratitud por todo lo que Él hace por nosotros, por todos los triunfos y por todo lo que Él da. Eso es lo que es una oración. Por lo general la oración se hace mecánica, pero hay reglas de la oración que dice que cuando uno va a orar a Dios, nuestro Señor, debe concentrar todo su corazón y toda su alma en el que es motivo de nuestra oración, o sea, en Dios, Dios Padre, o nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jehová. Le pedimos, le rogamos con todo nuestro corazón, pero para que una oración tenga todo el éxito posible, necesitamos nosotros concentrarnos en lo que estamos pidiendo. Hagan de cuenta ustedes como si tenemos cita con un personaje muy importante, pueden ser de una empresa comercial o puede ser un representante de gobierno muy importante que necesitamos nosotros resolver algunos problemas. Entonces, lo primero que pasa es que nos dan una cita para determinada hora. Llegamos a la cita aquella vestidos de lo mejor, como si fuéramos a un concurso, bien elegantes, muy atentos. Estamos a todo lo que suceda, a todas las palabras de aquel gran personaje. Y entonces es cuando nosotros pues nos concentramos en lo que le vamos a pedir. Muchas veces, para que no se nos olvide, tenemos apuntado las cosas que le vamos a decir, a pedir. Bueno, así sucede, pero mucho más importante con Dios, cuando nosotros tenemos una cita para hablar con Dios. Hemos fijado un momento para pedirle, para rogarle, sobre todo en estos casos de gran necesidad que estamos pasando. Hay pestes, hay enfermedad, hay peligro, todo, pues la mayoría andan con peligro de enfermarse y muy nerviosos por si de pronto pudiera haber otro sismo, ¿sí? Y entonces cuando uno está en eso, cuando hay un sismo o que le amenazan a uno que va a haber otro sismo, por ahí hay muchos terroristas de esos en internet que sacan una serie de cosas que hacen temblar a la mayoría. Pero realmente el que sabe si va a haber otro movimiento telúrico es Dios. Pero cuando nosotros estamos con temor o tenemos una necesidad, tenemos un enfermo o estamos enfermos, y entonces nosotros queremos pedir a Dios sanación, queremos curación, a veces alguna situación económica difícil, a veces pues se solicita un trabajo, etcétera. Entonces, nosotros apelamos a Dios. Alguna ocasión escuché la voz de una persona pedía, pues a un ser muy querido de ella, y la persona pedía un auxilio, una ayuda y le decía, pero es que tú no ofreces ninguna garantía, tienes que comprometerte, o sea, para que yo te avale tienes que demostrarme con hechos que lo mereces. Entonces la persona dijo, sí, pero yo tengo un gran aval que es Dios, un gran aval, un gran fiador que es Dios. Y entonces nos concentramos en Él como nuestra esperanza, como nuestra fuerza, como el poder de poderes que puede mover el mundo. Ven ustedes cuántas personas hay que me han comentado sus proezas, milagros que han visto que Dios hace en ellos, Dios hace en su vida, ¿sí? Y cuando para todo eso se necesita pedir a Dios con toda fe. Muchas veces
La oración de una madre por sus hijos, qué fuerza tiene. Una madre pide con todo el fervor por ese hijo que necesita una ayuda, una orientación, y le pide a Dios con ese fervor. Pero por lo general, imagínense ustedes si llegamos donde un funcionario de una empresa, un gran personaje que tenemos que entrevistarnos, y llegamos y le hablamos muy rápido, tengo prisa, me voy, mire esto, y pedimos y nos vamos. Pero así como si estuviéramos disparando con metralleta, la otra persona dice, bueno, ¿y este loco qué está pidiendo? ¿Qué se cree que merece o qué? Pues no logramos nada, definitivamente. Entonces, ¿qué tal si nosotros pues queremos lograr algo, un favor de un empleo, un favor de ese empresario o algo para nuestra comunidad de un alto político? Entonces llegamos muy perfumados, como se dice, muy pendientes de todo lo que nos diga, muy pendientes de todo lo que vamos a decir, muy concentrados. Pues así debemos orarle a Dios, con fe, porque en realidad dentro de nosotros, en nuestro corazón, debe haber amor hacia lo divinal, amor hacia Dios. Debe haber en nuestra mente un espacio. Nuestra mente está siempre pensando en tantas cosas. Nuestros pensamientos vuelan constantemente y son muchos. Entonces, vamos a pedir a Dios. A Dios le pedimos con toda fe. Fe en que nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. Pero primero que todo, una adoración a Dios, orarle, suplicarle, alabarle. Y luego le hacemos la petición, nos concentramos en esa petición que le hacemos a Dios y le pedimos, se le pide con toda fe la ayuda. Al momento que estamos pidiendo, en lugar de estar pensando en otras cosas que para nada nos sirven, deberíamos tener ese fervor y esa fe de que lo que estamos pidiendo, Dios, como un ser bueno y poderoso, como un Padre maravilloso, nos lo va a conceder. Entonces, centramos toda nuestra atención en ver como un hecho lo que es realizado lo que estamos pidiendo. Hay una anécdota que leí hace un tiempo que dicen que fueron a hacer una petición a Dios, un grupo de personas. Bueno, llegaron al templo y empezaron a orar. No llovía hacía mucho tiempo y era una región agrícola que vivía de la agricultura, pues ese pueblo. Entonces llegan todos a pedir. Y hubo uno que llegó con un impermeable, o sea, para protegerse de la lluvia, y llegó con paraguas y todo y se burlaban. Entonces dice él, bueno, ¿y qué vinimos a pedir? Pues vinimos a pedir agua. Y entonces, ¿tienen ustedes fe que Dios nos lo va a conceder? Pues sí, entonces de pronto suelte la lluvia en el momento que nosotros salgamos del templo. Y se rieron todos, pero en realidad de verdad debemos tener optimismo, así como aquel que llevaba impermeable, aunque estaba haciendo un calor de esos que no se desea mucho y que se deseaba agua. Entonces, nosotros debemos llegar con esa fe en Dios, con esa fe en que lo que estamos pidiendo se nos realizará. Pedimos y nuestra mente ve como un hecho lo que estamos pidiendo. Una oración no debe ser así como si anduviéramos apostando carreras. Una oración debiera ser con calma, con tranquilidad. Y entonces esa oración llega al Altísimo, llega a Dios. Esa oración entonces se va a convertir en un resorte que va a convertir en un hecho lo que estamos pidiendo. Lógico, uno nunca va a pedir mal para nadie, pero lo que sí uno pide es la ayuda, porque todos estamos en la calle de la amargura en estos momentos, en que en todas partes hay temor. No, que vamos a un supermercado a hacer una fila en un cajero para pagar. Y dicen que tienen que ser 2 metros de distancia, y hay quienes son muy conservadores, 2 metros de distancia, que nadie les puede acercar un poquito más, porque andan con el temor.
temor de que de pronto se vayan a contagiar de la enfermedad esta que anda por ahí en boga. Pues esas personas no tienen fe. Vean ustedes que el que no tiene fe, por ejemplo, que tiene mucho temor, anda armado, sale armado porque no tiene fe en nada, no tiene fe en Dios. Cuentan de una muchacha, de una joven, que trabajaba en una empresa allá en Estados Unidos, en Nueva York, trabajaba en una empresa y salía a las 11 de la noche de su trabajo. Tenía que atravesar un puente para llegar a su casa, porque a esa hora pues no había transporte público, entonces debía atravesar un puente que transitan carros y también personas. Y ella tenía temor, lógico, una dama siempre teme, pues hay tanto malandrín por ahí queriendo causar daño. Entonces ella se concentró en Dios saliendo de su trabajo y le pidió: Señor, protégeme, ayúdame, ten piedad de mí, protégeme, hazme invisible si hay enemigos que me puedan causar daño. Bueno, es una oración muy bonita. Entonces llegó, pasó por el puente ese y vio unos muchachos, de esos muchachos modernos, pandilleros ahí, que estaban jugando y hablando entre ellos. Y pasó ella y de reojo los vio, porque pasó ella, no la vieron. Y ella pasó por ahí, siguió y llegó a su casa. Al otro día, eso fue 11 de la noche que pasó por ahí, salió de su trabajo, pasó por ese puente. Luego, al otro día, en el periódico estaba la noticia que habían matado a una joven. 5 minutos después de que ella pasó por ese puente, pasó una muchacha y a ella la mataron para robarle. Entonces, les preguntaron las autoridades si alguien más pasó por ahí. Sí, pasó una muchacha, una joven. ¿Y por qué no le hicieron nada a ella? ¿Por qué no la atacaron? No, iba rodeada de mucha gente. Eran muchas las personas que la acompañaban y pues corría peligro que nos golpearan porque eran bastantes los que la podían proteger. Entonces, ella iba sola, pero Dios le dio compañía, compañía divinal. Entonces ven ustedes cómo la oración, ella su oración la hizo con fervor, con fe. Y lo que nosotros muchas veces nos falla es que oramos y dicen: a ver si de pronto resulta el milagro, a ver si Dios me hace el milagrito. Pero dudando hasta de la existencia de Dios. Entonces, ahí precisamente en la Biblia encontramos, por ejemplo, en Isaías, en capítulo 41, versículo 10: no temas porque contigo estoy. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, versículo 10. O sea, Dios dice: no temas porque yo estoy contigo. Qué bonito, ¿no? Entonces, Dios es un ser supremo, pero haga de cuenta usted, es una fuerza protectora. Es la protección, es todo para nosotros. Nosotros somos débiles sin Dios. En alguna ocasión, un profesor de escuela, ateo y ateo fanático, habló en contra de Dios y decía que Dios no existía, que no era posible porque si Dios existiera no existía el mal. No había tanto terrorismo, ni tanta maldad, ni tanto odio. Y entonces un joven muy talentoso, un joven científico, creo que se atribuyen esto a Einstein, dice: bueno, Dios es la protección, es la fuerza, es la seguridad, es la ayuda, es un padre bondadoso. Pero la ausencia de Dios trae lo contrario a fortaleza y a protección. La ausencia de Dios trae maldad, odio, peligros, envidia, rencores, etcétera. Entonces, en realidad, de verdad
que la ausencia de Dios en nuestras vidas crea pues una vida vacía, falta de tantas cosas. Fue un libro que escribió un periodista en la época de la Segunda Guerra Mundial. Este periodista fue a cubrir las noticias de la guerra. Él como periodista andaba en las trincheras sin estar peleando, cubriendo pues la información, cómo veía las batallas, la guerra. Las trincheras donde él andaba eran de los aliados, pues, ingleses, americanos. Y entonces él estaba en esa trinchera y había escuchado con día de anterioridad que comentaban que en nuestro Señor Jesucristo se hacía visible, se hacía tangible y ayudaba a los heridos de la guerra. Le llamaban los franceses el camarada de blanco. Entonces él estaba ahí en la trinchera y dijo: Señor, si es verdad que tú estás ayudando a los heridos, quiero verte, quiero comprobarlo por mí mismo. Entonces, esa tarde, aunque él no estaba activo en la guerra, sino era periodista, lo hirieron en la batalla lo hirieron. Una bala llegó allí donde estaba él en la trinchera y lo hirió. Perdió el sentido y estuvo así, adormecido ahí en la trinchera, cuando de pronto había oscurecido y en la oscuridad de la noche lo despertaron las ráfagas de ametralladora del lado alemán. Entonces él se levantó la cabeza para ver y vio que un hombre vestido de blanco caminaba desde el campo alemán hacia donde estaba él. Y entonces los alemanes le disparaban y en determinado momento vio que aquel hombre levantó las manos y cesaron de dispararle. Entonces llegó donde él, lo cargó y perdió el sentido aquel periodista. Cuando volvió en sí, estaba lejos de esa trinchera, a la orilla de un río, curado de sus enfermedades, y vio que al lado de él estaba un hombre vestido de blanco, haciendo oración a Dios, juntaba sus manos en señal de oración, y vio en sus pies, llevaba sandalias, en sus pies tenía heridas, como los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, y en las manos también le vio las heridas, los estigmas. Entonces vio que de una de las heridas de la herida de una de las manos salía sangre y le dice: Señor, sangra tu herida. Y le dice el Señor: esa herida es muy antigua, pero de vez en cuando sangra. O sea, simboliza pues que era el Señor. Entonces le dice: te he salvado porque tengo una misión para ti. Entonces le habló el Señor, que era el mismo Señor resucitado de hacía 2000 años prácticamente. Y el Señor se había dado la tarea de ayudar a los heridos en guerra. Bueno, tenían, la verdad, ayuda a los que tenían fe. Tal vez los que en sus casas la mamá estaba pidiendo ayuda por su hijo que estaba en batalla. Y eso me llenó mucho, porque era el Señor resucitado, imagínense ustedes, cumpliendo esa labor de ayudar a muchos que necesitaban de esa ayuda. Entonces, Dios es un torrente de fuerza, de energía, de poder, de seguridad, pero que para nosotros estar en ese torrente necesitamos tener la fuerza de la voluntad, la fuerza de la fe, tener en nuestro corazón amor por Dios y tener confianza en que lo que vamos a pedirle al Señor nos va a ser concedido. Entonces vean ustedes cómo la oración es muy poderosa, porque la oración es grandiosa, nos ayuda, la oración nos auxilia. Por medio de la oración tenemos
para que se oren maravillas. Pero nosotros como emisores de esa oración debemos tener un corazón que tenga fe en Dios, un corazón que ame a Dios, un corazón que le pida a Dios como a un Padre misericordioso, una mente que no piense en tonterías, sino que cuando oremos esté pensando, esté proyectada en ver como un hecho lo que estamos pidiendo, tener concentración. Y así logramos entonces prodigios, se hacen prodigios extraordinarios, definitivamente. Pero la fe es la que obra maravillas. Por eso nuestro Señor Jesús decía, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se mueva de lugar y se movería de lugar. La oración es muy poderosa, pero para eso nosotros necesitamos ser persistentes, tener fe en el poder superior, en Dios, y saber orar, saber concentrarnos, saber pedir, saber alabar y adorar al Señor. En estos tiempos, en lugar de estar uno con temor al COVID-19, pues sí, vivimos en el mundo material. Nadie se muere en la víspera, sino cuando Dios quiere. Pero no sobra pedirle a Dios que nos proteja, que proteja a nuestros seres queridos, que proteja a toda la humanidad. Pedir, pedir se os dará, golpea y se os abrirá, dicen las frases de nuestros antepasados. Entonces, sí, la oración nos abre puertas, puertas maravillosas para ser oídos por Dios. Hay otra frase bíblica que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y otro que dice, Él da poder a los débiles y para los que no tienen poder, Él aumenta la fuerza. Quinta de Isaías 40, capítulo 40, versículo 29. Vean ustedes cómo Dios en la Biblia nos habla maravillas. Moisés, por ejemplo, sale de Egipto, de la esclavitud de Egipto, saca un pueblo que ese pueblo siempre estuvo protestando por todo. Un pueblo que quería volver a la esclavitud porque le tenía miedo al desierto. En determinado momento había sed en el desierto, imagínense, y con su vara golpeaba sobre una piedra y Dios permitía que saliera agua de la piedra. El pueblo siempre pedía, bueno, y no hemos comido nada de carne, que son nutrientes, no vamos a morir de debilidad. Entonces él pedía a Dios. Y de pronto, el día siguiente que pidieron que querían comer algo de carne, aves maravillosas, grandes aves, volaban alrededor de ellos que las podían agarrar con las manos y se dieron su banquete. Les caía maná del desierto y con del cielo caía maná. Entonces Moisés tuvo fe en Dios, el Señor Jehová, y él los guió, solamente que les castigó porque no tuvieron fe, porque llegaron a hacer un becerro de oro para adorarlo a la usanza de Egipto. Sin embargo, imaginen ustedes el poder de Dios, los hizo caminar 40 años en el desierto hasta que esa civilización que no tenía fe, no tenía confianza en Dios, que le dio la espalda al Creador, muriese. Entonces entró la nueva generación, los que nacieron en el Éxodo o que estaban muy niños cuando comenzó el Éxodo. Vean ustedes el poder de Dios. Dios le dio leyes al pueblo. Entonces nosotros rompemos las leyes de Dios y nos alejamos de Él. Si hay una hoguera y hay mucho frío y nos alejamos de la hoguera, nos podemos morir de frío. Hay muchos motivadores que hablan cosas extraordinarias. Lo que es la fe que se tiene en Dios, cuentan, podríamos decir que es una máxima que dice que para lograr un triunfo verdadero en lo que nos proponemos, necesitamos matar la vaca
en la que nos sustentamos. O sea, cuentan el caso que un maestro filósofo salió a caminar por un lugar de campo con un discípulo y entonces le hablaba él de la potestad y la gracia de Dios y vieron una casa que estaba a punto de caerse, ya para caerse la casa. Y aquel maestro espiritual le dice al discípulo, vamos a pedir que nos den posada en esta casa. Y tocó la puerta. Y dice el discípulo, si se nos cae el techo encima, bueno, pues vamos a probar. Entonces sí le dieron posada en esa casa y vio aquel maestro espiritual que tenían una vaca, tenían ahí. Y dicen, sí, nosotros realmente vivimos de la vaca. La ordeñamos y la leche de la vaca la vendemos. También tomamos de ella y de ello nos sostenemos de la vaca. Si alguna vez muriese la vaca, quedaríamos en tinieblas. Entonces resulta que sí, ya dijeron que ellos se iban ahí muy temprano, se despidieron antes de acostarse a dormir. Tipo 4 de la mañana, ese maestro espiritual se levanta y le dice a su discípulo, vámonos. Y se acercó donde estaba la vaca y mató la vaca. Entonces dice, oiga usted, maestro, le dice el discípulo, ¿cómo es posible que estas personas que se han portado tan bien, pues les pague de esta manera? Se van a morir de hambre. Los condenó a morir. Bueno, pasó un año y le dice ese maestro a su discípulo, vamos a ir a caminar, y llegaron a la misma casa y dice, mire maestro, usted el mal que les hizo, mire, ya la casita que había, que estaba, que se caía, ya no está. Se ve una buena casa. Hay un carro estacionado afuera, un muy buen carro. Entonces, significa que esas personas se murieron y alguien construyó aquí. Toquemos la puerta, tocaron la puerta y estaban las mismas personas. Entonces, dice, bueno, ¿y qué pasó? No, pues una persona malvada mató la vaca. Era nuestro sustento, nuestro sostén. Pero tuvimos fe en Dios, pedimos a Dios misericordia porque nos sentíamos mal, nos sentíamos que nos habían acabado con nuestra fuente de ingresos. Entonces surgió la idea que esto fue en México, uno de los miembros de esa familia dijo, no, pues primero vamos a destazar la vaca y a vender la carne entre los vecinos, y así lo hicieron. De ese dinero que les quedó, entonces uno de ellos dijo, yo me voy a Estados Unidos a probar suerte. Allá le llaman en México de mojados, o sea, indocumentados. Y bueno, otro se fue al mercado y empezó a vender verduras y comprar y vender verduras. Y el otro se propuso sembrar en esas tierras, o sea, de ese dinerito que les quedó de la vaca, lo invirtieron. Y dice, mira, el hermano que se fue a Estados Unidos le ha ido muy bien. Ese nos ayudó a construir la casa. El carro, pues es producto de su trabajo, de nuestro hermano. Y Dios nos abrió puertas. Veíamos todo cerrado, pero Dios nos abrió puertas. Entonces ven ustedes cómo muchas veces nosotros estamos sosteniéndonos como aquellos de una vaca. A veces es limitado las posibilidades que tenemos, pero no nos acordamos del Creador para nada, sino que confiamos en nosotros mismos. Nosotros somos débiles ante Dios, pero la fuerza de Dios es como un huracán, como un remolino poderoso que abre puertas que estaban cerradas. La fe en Dios, pero sabiendo orar, nos traería éxito en todo. Dice la siguiente frase bíblica, está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero el Señor es fiel, quien te establecerá y te protegerá del mal. Y otra que dice, busca al Señor y su fuerza, busca su rostro continuamente. Es Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Ven ustedes cómo en las Sagradas Escrituras
encontramos pues maravillas, definitivamente. Encontramos maravillas que nos ayudan a conocer la magnificencia de Dios. Entonces, ya sabemos que la oración pues es algo especial. En la oración pedimos a Dios como poder superior, que si es su sagrada voluntad nos conceda la gracia que pedimos. No debemos querer imponer nuestra voluntad al Creador de todo lo existente, necesitamos pedir con humildad. Si uno pide con humildad, Dios nos ayuda. Por eso nuestro Señor Jesucristo enseñaba a los discípulos a orar, a arrodillarse y a orar, porque cuando uno se arrodilla, entonces está reconociendo la autoridad del Ser Supremo. Cobijarse uno en la gracia de Dios. Realmente solamente Dios tiene el poder de ayudarnos. Yo he conocido muchos casos así de oración, que el poder de la oración ha permitido que se solucionen problemas insolubles. Realmente la fe en Dios nos puede ayudar en cualquier necesidad que nosotros tengamos, pero en definitiva necesitamos la fe y la esperanza, la necesitamos. Había una dama, una joven, también en Estados Unidos, que salía de su trabajo muy tarde, llegaba a su casa. Lógico que pasaba también por un lugar muy difícil, donde había muchas muertes, o sea, había pandilleros que mataban por robar a las personas. Y sale ella tipo 11 de la noche de su trabajo. Y va caminando, pero pidiendo a Dios su ayuda porque vio los peligros. Una dama cuando ve así esos jóvenes que están reunidos ahí jugando y molestando, siente temor porque lógicamente que son un peligro. Entonces dice que cuando ya iba ella entrando a ese puente, un perro ese de Doberman, esos grandes que son de miedo, de pelea, de color negro el perro ese, se le colocó a un lado y caminaba al lado de ella como si fuera su perro. Pasó ella junto a los jóvenes, aquellos que estaban ahí, pandilleros, y la respetaron porque dicen, no, si la atacamos, el perro ese es de esos perros especialistas en protección y en pelea. Tuvieron miedo al perro. Cuando llegó ella a su casa, el perro la miró y siguió su camino. Entonces le decía una amiga de la muchacha que le comentaba, le decía, no hay duda que era un ángel de Dios que tomó esa forma y pues no lo dudes. Dios nos protege de muchas formas. Ella pidió a Dios y Dios la protegió. Entonces la fe realmente nos ayuda. Con la fe logramos abrir puertas que estaban cerradas. La fe mueve montañas. La fe, el fervor, la oración nos ayuda a lograr resultados extraordinarios en todo lo que nos propongamos. Pero la oración debe ser, haz de cuentas, como una fórmula, en cierta forma mecánica, ¿no? Es una forma de pedir al Creador. Imaginemos que Dios y su fuerza es el todo para nosotros, pero para activar esa fuerza del Señor necesitamos tener fe, fe en el Dios Todopoderoso. Los israelitas en el pasado oraban a nuestro Señor, oraban a Dios, oraban a Jehová, al Señor Jehová, y le pedían para que el Señor Jehová los protegiera y los protegía en sus guerras. Ellos tenían en verdad la ayuda de Dios, les ayudaba a lograr salir victoriosos en batallas terribles. Miren ustedes cómo David vence a Goliat, que era un gigante, porque él se refugió en la fe hacia nuestro Señor Jehová. Y el Señor Jehová de los ejércitos le protegió y le dio la ayuda, la protección y la victoria, y por lo tanto fue uno de los reyes más grandiosos de Israel, padre de Salomón, del rey sabio. Entonces vean ustedes cómo podemos, por medio de el poder de la oración, podemos lograr cosas extraordinarias. Hay incluso personas amigos que me han dicho
que con ese poder de la oración han pedido a Dios y cosas muy difíciles de lograr se han convertido en un hecho. Han podido lograr cosas extraordinarias. La fe en Dios, la fe en Dios es grandiosa, es algo poderoso. Lamentablemente, para tener fe en Dios tenemos que quitar ese viejo chip de la duda y saber que Dios existe, que la fuerza de Dios, la omnipotencia de Dios, la bondad nos ayuda, que es un Dios todopoderoso, que es Señor, Señor de luz, Señor que protege a sus hijos. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, dice que hay que tener fe en Dios, porque Dios es un Padre todo misericordioso, un Padre bondadoso, un Padre que ve por sus hijos definitivamente. Entonces, así como existe Dios en el universo exterior, existe Dios en nuestro interior, en nuestro corazón. Para que Dios anide en nuestro corazón debemos de cumplir las leyes de Dios. Con el cumplimiento de las leyes de Dios, por ejemplo, decía nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: la fe os salvará. Y decía, si dos o más personas se reúnen en mi nombre, ahí estaré. Entonces imagínense ustedes la fuerza de ese ser, la fuerza de Dios que se hizo hombre para venir a ayudarnos a pesar de nuestra maldad, a pesar de la maldad de la humanidad, que el pueblo que vino con sus paisanos y lo atacaron, lo persiguieron, lo crucificaron, lo odiaron, y sin embargo él ayudó a ese pueblo. Después de la crucifixión resucitó para seguir ayudando a la humanidad. Lamentablemente hoy por hoy hay veces hay religiones en las cuales nos prometen, o sea, se dice que con el hecho de haber ingresado a esa religión ya somos salvos. Y como salvos, entonces están esperando que nuestro Señor venga por segunda vez y eleve a esos ya salvados sobre las nubes y los ponga como reyes del universo. Qué maravilla sería. Pero Dios dice, porfiad de entrar por el camino estrecho, angosto y difícil que conduce a la luz. Entonces decía que el reino de los cielos no es fácil conquistarlo, que muchos buscarán entrar al reino de los cielos, pero no podrán. Entonces no es tan fácil. Es un tesoro maravilloso. Y realmente en la Biblia están todos los símbolos. Y nuestro Señor Jesucristo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, o sea, haga lo que yo hago. Entonces, la fe debe ser como una llama que arderá en nuestro corazón. Y pues nos negamos a nosotros mismos, reconociendo nuestros errores. No somos perfectos. Por más que queramos tener perfección, no somos perfectos. Somos, pues, malos en nuestro interior. Hemos cometido errores. Por eso nuestro Señor Jesús dijo que Él venía a los pecadores, a los que necesitaban arrepentimiento. Y en realidad que sí. Una ocasión me decía un amigo que ya lo tenían muy enojado de cierta religión de tipo cristiano, que iban y tocaban a su puerta y lo querían llevar casi a la fuerza a bautizarse, y le decían que de lo contrario no entraría el reino de los cielos, y estaba muy, muy molesto con ello, muy molesto. Entonces me dice, una vez yo les dije, ¿y qué andan buscando ustedes salvar almas? Sí, váyanse donde hay borrachitos, donde haya gente mala, muy mala, más mala. O sea, yo soy malo, pero más malo que yo, decía mi amigo.
y a ese conviértanlo para que salven su alma. Y me dio mucha risa, pues, porque él lo decía burlándose de esas personas, pero bueno, le predicaban la palabra de Dios porque, pues, en cierta forma ellos querían comunicar el mensaje salvador. Entonces, por eso decía, niégate a ti mismo, negar todos nuestros errores, no cometer nuestros errores de siempre. Pero para eso tenemos que hacer un examen de nosotros mismos y ver si el error que vemos afuera no está dentro de nosotros. Una vez que descubramos la causa de nuestros errores, entonces sigue algo más, que es tratar de comprender nuestros estados equivocados y tratar de hacer cambios dentro de nosotros. Tome su cruz. La cruz es el cruce de dos fuerzas. O sea, llegar al matrimonio, es la cruz de matrimonio cristiano, sin cometer los errores por los cuales Adán y Eva fueron arrojados del paraíso. O sea, cumplir con las leyes de Levítico 15. Estudianse Levítico 15, ahí está claro. Y síganme, hagan lo que yo hago. El Señor se sacrificó por la humanidad. Entonces ayudemos a nuestros compañeros, a los que están cerca y lejos, ayudémosle a que conozcan el mensaje salvador. Entonces, ese serían, podríamos decir, 3 senderos que nos llevarían al reino de Dios. Bueno, yo creo que podemos, por medio de comentarios o preguntas, podemos ampliar un poquito. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Ibrahima. Permítame dar una oración. Sí, Padre nuestro, mi Padre Padre nuestro. nuestro, Todos vamos a seguir esa oración. Hágala con mucho. Padre nuestro, que estás en las flores, en el encanto de los pájaros, en el corazón latiendo. Estás en el amor, la comprensión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mi familia, en mis amigos, en las personas que yo amo, en los que me están escuchando, en las personas que en este momento sufren con dolencia, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz, justicia, fe, luz, amor. En el centro de mi vida, mi hogar, mi trabajo y mis estudios. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproduzcan a veces más mi orgullo, mi egoísmo, necesidades reales. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. Perdona todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis vicios, mis pecados contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona que cuando se vuelve frío mi corazón, no me dejes caer en las tentaciones de los errores, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, en toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga fuerza y el coraje de decir, gracias Padre Señor, Rey del universo, por esta lección. Que así sea. Amén, amén, amén.
Muchas gracias por su oración, me parece muy interesante, muy bonita. Vamos precisamente en base a esa oración, vamos a hacer una oración por todos los enfermos que vemos que hay tanto enfermo de esta peste y enfermo de miedo también, de no contraer. Entonces vamos a pedir por esos enfermos. Concentremos nuestra atención en nuestro corazón. Imaginemos que en nuestro corazón hay luz, llega la luz de Dios y nos da esa fe en Dios, que irradiemos a toda la humanidad amor y nos concentramos así. Padre nuestro adorado, Señor bendito, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, imploramos, suplicamos una ayuda poderosa, muy especial. Padre bendito, Padre todopoderoso, Señor de la luz, te imploramos que te dignes pedir la ayuda del Sacratísimo Espíritu Santo, para que su fuego sagrado, fuego sanador, fuego devorador, llegue a cada persona. Entonces imaginemos que esa fuerza del Sacratísimo Espíritu Santo, que es un fuego sagrado, un fuego que no quema, sino que cura, que sana, que restaura, ingresa por nuestra coronilla, por nuestra cabeza, y recorre ese fuego sagrado todo nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, restaurando nuestras neuronas, restaurando la salud de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, tocando nuestra laringe creadora y limpiando nuestra laringe. Va ese fuego sagrado bendito del Sacratísimo Espíritu Santo e ingresa en nuestros pulmones y en los pulmones de las personas que ustedes quieran curar, que se curen. Esa energía maravillosa, esa fuerza del Sacratísimo Espíritu Santo, entonces cura, limpia, fortalece, restaura nuestros pulmones. Esa luz maravillosa irradia como un remolino de luz nuestra glándula timo. La glándula timo es importante en la defensa de nuestro cuerpo. De ahí sale la fortaleza del sistema inmune o sistema inmunológico. Nuestra glándula timo se llena de luz, de fuego, ese fuego sagrado del Sacratísimo Espíritu Santo limpia, fortalece, activa nuestra glándula timo. Esa fuerza maravillosa del Sacratísimo Espíritu Santo vibra ahora en nuestro corazón, en nuestro vaso, en nuestro hígado y llena de luz. Ese fuego sagrado quema eso que se llama el virus, la enfermedad, el dolor, la molestia, el temor, y vibra intensamente ese fuego sagrado. Irradia nuestro páncreas para ayudarnos a fortalecernos para no caer o no contraer eso que se llama la diabetes. Vamos a sentir que ese fuego sagrado del Sacratísimo Espíritu Santo vibra en nuestros riñones, curando, restaurando, sanando. Ese fuego del Sacratísimo Espíritu Santo, sentimos que vibra en nuestras glándulas suprarrenales, un poquito más arriba de nuestros riñones. Cura, sana, alivia, restaura. El fuego sagrado del Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo, vibra ahora en nuestro sistema digestivo, en nuestro colon, y nos cura, restaura, restaura el apéndice, restaura todo nuestro cuerpo. Va descendiendo ahora por nuestras piernas, nuestros muslos, nuestras rodillas, nuestras piernas, dando luz y restaurando a todo nuestro cuerpo. Y vamos a orar mientras sentimos que esa fuerza del Sacratísimo Espíritu Santo, ese fuego sagrado, está curando, está sanando, está retirando la enfermedad, el dolor, la molestia. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. 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 Y sentimos que ese fuego sagrado del Sacratísimo Espíritu Santo ya llegó a nuestros pies, restauró nuestros pies y empieza a ascender otra vez por nuestro cuerpo, tocando cada órgano, cada sentido de nuestro cuerpo, restaurando la buena salud, la armonía, el bienestar de nuestro cuerpo. Sentimos como ese fuego sagrado nos cura, nos alivia, nos restaura, nos sana. Nos concentramos en sentir que ese fuego sagrado cubre nuestro cuerpo curando. Oh fuego sagrado del bendito y sacratísimo Espíritu Santo, te pedimos sanidad para todos los enfermos de clínicas, hospitales, casas de salud, de todo lugar donde hay enfermos necesitando curación. Cura nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Líbranos de todo peligro, de toda enfermedad, de toda dolencia. Si anda cerca el virus, que tu fuego sagrado lo queme y lo destruya para que no pueda causarnos ningún daño. Pedimos curación, imploramos curación, pedimos curación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a dar gracias al Sacratísimo Espíritu Santo por su ayuda y le pedimos que siga ayudándonos y ayudando a nuestros enfermos, que se cumpla y se realice de acuerdo a la sagrada voluntad de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de que trabajemos con el Sacratísimo Espíritu Santo. Y pues les agradecemos su presencia en este grupo de oración. Si tienen algún comentario, con mucho gusto, o alguna pregunta. Buenas tardes, Gabriel. Pues buenas tardes. Darle las gracias por esa conferencia tan bonito. Muchas gracias. Bonita. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este grupo de oración. Buenas noches, que Dios nos bendiga a todos, que Dios los bendiga a todos, bendiga su casa, su trabajo, su familia y todo lo que hace. Que Dios nos bendiga a todos. Buenas noches. El grupo de oración es para todos los que quieran participar. Familia y esas cosas también. Sí, cómo no. Esta es, nuestro Señor Jesús Cristo decía una parábola que él llevaba 100 ovejas, pero hubo una que se había descarriado. Dejó en un lugar a las 99 y fue a rescatar a la que se le había perdido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la enseñanza es para todos. El que guste, ¿no? El que guste participar y quiera, pues, recibir el mensaje de las Sagradas Escrituras. Sí, el mensaje que se llama Paulino, pues adelante.